A continuación vamos a ver algunas herramientas de edición propias de los editable splines o de las líneas, de los shapes que estuvimos viendo en el video pasado, sumamente importantes. En primer lugar tenemos aquí una línea, fijamos en Modify, bueno, es la línea 01, vemos que el tipo de objeto es line y nos aparece en el panel Modify, donde tenemos la lista de modificadores, un desplegable. Esa flechita nos está diciendo Vertex, Segment y Spline. De igual modo aparecen aquí en forma de iconos, un poquito más abajo dice Selection, los mismos subobjetos, que esto es dinámico, va cambiando según lo que vaya eligiendo, y nos permite seleccionar ese subobjeto, subcomponente, es decir, miren, ahí seleccioné un vertex y estoy seleccionando un vértice, obviamente estoy dentro de la herramienta mover, por eso me permite hacerlo. Ven que el primer vértice aparece en amarillo y siempre el último va a salir en blanco. Está clarísimo que esto es un segmento, una línea recta, entonces la relación de estos puntos es tipo esquina. Como sé que esto es tipo esquina y acá no, que es tipo curva. Bueno, primero por la selección simple y por la visual. Pero segundo, cuando yo estoy dentro del subobjeto vertex, puedo seleccionar uno o varios. Puedo seleccionar uno, botón derecho en cualquier parte de la pantalla, no necesariamente arriba. Y aquí en esta sección nos está diciendo que es tipo esquina, la relación es corner. Veamos este, que claramente nos aparecen estos manejadores, esto es una curva, botón derecho nos está diciendo Bezier. ¿Qué pasa si yo elijo esto y manipulo de acá? Evidentemente voy a estar trabajando con la curvatura, con esta línea tangente al punto. Yo puedo cambiar cualquiera, por ejemplo acá poner Bezier y obviamente aquí ya cambié mi relación y empiezo a modificar. A su vez podría poner Bezier Corner, y Bezier Corner lo que tiene es la particularidad que este segmento se maneja de manera independiente hacia un lado y hacia el otro. En realidad son dos segmentos, puedo trabajar la curva así. Esto lo vamos a dejar ahí. Siempre es importante, muy importante, una vez que terminemos de trabajar a nivel de un subobjeto, acá seleccionando el segmento o si no la línea completa, salir de acá, darle un clic, o si yo estoy trabajándolo con los iconos, tocar ahí o volver a la parte principal, al árbol principal, línea, y ahí estoy con el objeto completo, ya lo podría manipular. En este caso es un rectángulo, sigo en Modify, estoy viendo que es un rectángulo y bueno, vimos que tiene sus parámetros. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero modificar este vértice y llevarlo para arriba? No puedo. Necesito que este rectángulo pase a ser otra cosa o pase a tener los elementos de edición como los subobjetos, como vimos acá con esta línea. Tengo dos caminos para eso. Una es directamente convertirlo en una línea. Por ejemplo, lo selecciono y botón derecho nuevamente en cualquier parte de la pantalla. Tenemos aquí abajo Convert y me aparece la primera opción, Convert to Editable Spline, es decir, una spline editable, una línea. Aquí me dice Editable Spline, pero sus parámetros y su selección de subobjetos son exactamente iguales a los de la línea. En vez de decir line, dice Editable Spline. Entonces aquí yo podría seleccionar, por ejemplo, el vértice que decía y moverlo. Pero ven que pasó a esto que parecían líneas rectas en el rectángulo original. En realidad son curvas Bezier, pero están con un ángulo de 0, entonces se ven a 90 grados. Y si yo quiero esta línea recta, bueno, muy fácil. Ahí es donde entra en juego lo que acabamos de ver. Podría seleccionar todos mis vértices
botón derecho y cambiar la relación a corner, y entonces ahí tengo rectificado mi caja. Voy a hacer otro rectángulo, así que voy a create shapes, rectángulo. No importa las unidades en este caso, simplemente visual para que podamos ver. Y la otra opción que les decía para poder hacer llegar a este mismo resultado es, en lugar de convertirlo con botón derecho como vimos acá, voy a agregar un modificador externo al rectángulo, es decir, de esta lista, que me agrega los parámetros de edición de la Editable Spline. Es decir, que de esta lista selecciono y aquí tengo, están por orden alfabético, que dice Edit Spline. Si yo no encuentro, una vez que está aquí, podría haber tocado la tecla E y entonces me lleva a las que empiezan con E más rápidamente. Edit Spline, y ahí volvemos a tener nuestro subobjeto. Selecciono Vertex, voy a hacer lo mismo, lo cambio la relación esquina, selecciono este y me muevo para arriba un poquito. Salgo del subobjeto, entonces ya estoy en el nivel superior del objeto y puedo manipularlo. Voy a poner control Z si vuelve a la posición original. Deshacer, es lo mismo que ponerlo desde acá. La diferencia es que aquí, en este segundo ejemplo, yo tengo el rectángulo. Se le está advertencia que tenga cuidado, que voy a hacer modificaciones donde aparecen los parámetros propios del rectángulo. Yo podría haber vuelto a cambiar alguno de sus parámetros originales y después el modificador que agregué incluso lo puedo apagar y tendría la forma original. En cambio acá yo ya no puedo volver más a la forma de rectángulo, ya es otra cosa, directamente es un editable plane. De esta manera uno podría deducir, bueno, siempre va a ser mejor trabajar con el objeto original, sea cual sea, e ir agregando modificadores externos, en este caso editable plane, para hacer estas modificaciones, entonces tener la posibilidad de volver atrás. Sí y no, porque en un principio sí, bueno, esta forma es muy básica y podría claramente venir al rectángulo y aumentar su ancho. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero redondear las esquinas de una esquina que yo ya encima está modificada? Ven que se me rompe, ya me está dando un resultado indeseado. Entonces, que tenga la posibilidad de volver al nivel inferior o al nivel original del objeto, acá puedo ir agregando muchos modificadores, no significa que voy a poder hacer efectivamente esas modificaciones. Como por ejemplo este con el radius no puedo, pero las otras sí. Entonces hay veces que en principio está bueno trabajar con modificadores externos y tener todo el historial de acciones, por decirlo de alguna manera, en la lista de modificaciones. Pero por otro, si ya sé que no voy a poder volver, bueno, es como más liviano el archivo que directamente ya es este objeto y no un objeto modificado. Otra de las cosas comunes, muy comunes a trabajar en Max, es cuando tengo splines o líneas, que es lo mismo, y necesito cerrarlas. En este caso es evidente que está abierto, porque puede pasar que traigamos de CAD una forma, un perfil, algo, y esté así, o dibujemos directamente del Max y no se ha cerrado. Recuerden que cuando por ejemplo hacíamos una línea y volvemos al origen haciendo un clic más o menos cerca, nos da la posibilidad de cerrarla y esa forma quedó cerrada. Donde vemos la diferencia, miren, les muestro rápidamente. Voy a aplicar simplemente un modificador de extrusión a todos los objetos. Este que es una línea obviamente lo convierte en una especie de plano. Este que está cerrado tiene etapa inicial y final, no es un sólido, sino es un volumen así, y estos también, pero en cambio este que está abierto es similar al primero. Bien, vuelvo atrás rápidamente con deshacer, control Z, si volvemos a nuestros objetos originales y vuelvo a estar en una vista top. Volví con T, como ya hemos visto acá. ¿Qué pasa si quiero cerrar entonces esta geometría? Bueno, podría trabajar en principio con su objeto vertex
por ejemplo decir, bueno, este lo debería llevar hasta acá. Después ya veo si rectifico y lo dejo en vertical. Voy a poner control Z. ¿Qué pasa? Primero voy a trabajar con voy a tener que usar un snap, como ya hemos visto en el video anterior, de mover, rotar y escalar. Como se trabajan con los snaps, puede costar un poquito al principio, pero después cuando le agarren la mano van a ir muy rápido con eso. Y voy a poner 2,5 y voy a mover este snap hasta arriba del otro. ¿Qué pasa? Esta curva o esta línea, este spline está cerrada. En realidad no. Lo que tengo es que está superpuesto exactamente uno arriba del otro esos puntos. ¿Cómo podría saber? Una forma que a veces resulta práctica es cuando estamos en la línea, en el subobjeto vertex, como recién, un poquito más abajo en selection, aquí dice display y dice show vertex number. Si lo tildamos nos aparece muy chiquitito los números de los vértices. Ahí ven que acá dice 2, 3, 4, 5, 6 y acá está superpuesto el 7 con el 1. ¿Sí? A su vez me está indicando acá cuántos vértices seleccionados tengo. Por ejemplo, selecciono el 2 y me dice que es un vértice seleccionado, el vértice 3, vértice 4, pero acá me está diciendo en estos dos, que tengo el 1 y el 7, porque ya sé que es así, dos vértices seleccionados. Bueno, que estén superpuestos evidentemente no significa que estén pegados o soldados. Lo voy a mover nuevamente ahí. Lo que yo debería hacer es seleccionar los dos vértices y en la solapa de geometry, sería más abajo al costado si tienen el command panel extendido como yo, aparece esta opción que es weld, este botón weld, que es soldar. Si le damos clic ahí, ven que este se transforma, apareció con amarillo, que es el inicial, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aparece ya la forma cerrada. Si yo aplico una operación como de extrusión, como vimos antes, ya está bien y la forma es cerrada. Voy a poner control Z para volver atrás. Y voy a poner control Z para que no quede soldado. Hay una opción para hacerlo automática, que justo arriba del botón weld dice automatic welding y por defecto sale destildado. Lo voy a tildar. Entonces cuando yo arrastro un vértice, como por ejemplo este, al otro, puede que lo suelde. En este caso sí. Esto tiene una tolerancia, de acá dice está en 15 centímetros. Hay que tener cuidado con eso. Yo prefiero dejarlo destildado y hacer los soldados automáticos, porque por ahí necesito mover por alguna razón este vértice cerca del otro y se me pegó y ahí se me soldó, y no quería eso, sino lo que quería era simplemente dejarlo como muy cerca por la opción que quisiese, digamos. Control Z, pero bueno, es una opción válida. Voy a volver nuevamente atrás. Ahí está. Otra opción, si quiero juntar estos vértices automáticamente, juntarlos, no soldarlos, lo que podría hacer es ahí cerquita del weld dice fuse, me lo junta en un punto intermedio, seguramente será aquí en la mitad de esta distancia, y lo superpone. Ahí está. Pero ven que dice que siguen siendo dos vértices, ahí debería darle weld. Tal como vimos, si yo quiero tener alineado o poner ejemplo en vertical y al plomo del punto 6, debería moverme en este caso en X, en sentido tener el botoncito del XY, de la restricción XY, que es el Axis Constraints, y moverme con el snap activado de 2,5 en X hacia allá
hasta que encuentro un punto 6 y ahí quedó perfectamente alineado. Por ejemplo, podría asegurar y seleccionar todos los vértices, botón derecho y decirle que sean con el que había una mezcla. Entonces ahí tengo todo perfecto. ¿Qué pasa si al contrario quiero dar un fileteado, un radio a este? Bueno, acá estamos viendo que esto no está perfecto ahí en vertical. Bueno, por supuesto que esto lo hice a ojo, no está. Ahí está, ahora sí está todo recto. Bueno, por ejemplo, decía esta esquina, también un poquito más abajo del weld del fuse, tengo fillet, donde tengo un valor aquí de numérico, y entonces podría empezar a darle ese fileteado, esa curvatura ahí, o podría haber elegido esta y más abajo tengo de manera similar un chamfer, va a ser un chanfle y hacerlo ahí. Como dijimos en una oportunidad, Max no es un programa para hacer este tipo de dibujos. Cuando yo tengo por ejemplo un perfil de una moldura que quizás es compleja, va a ser mucho más fácil seguramente dibujarlo en AutoCAD y traerlo, importarlo y entonces de aquí manipularlo para darle el volumen y hacer la moldura. Pero esto va a ser muy práctico. Por ejemplo, tranquilamente podría haber sido en planta una manzana, una vereda o algo, el perfil de un cordón, por dar cualquier forma, una baranda sencilla, y va a ser más rápido trabajarlo así. O de todas maneras, si viene con esta forma de AutoCAD y resulta que ahora les faltó, o el cliente les dice modificar, bueno, en esta esquina también tenía que ser un poquito más redondeado y más chico, bueno, para evitar volver al programa AutoCAD o donde hayan dibujado, bueno, de acá tranquilamente podrían haber venido y hacer estas modificaciones y listo, y queda el perfil de su baranda en segundos. Otra de las cosas interesantes de las splines, por ejemplo, selecciono acá, voy a orbitar un poquito si lo vemos en la vista orthographics, es en la primera pestaña dentro de la editar spline o el line, dice rendering, está todo destilado. Y si nosotros activamos la primera opción, Enable in Renderer, o sea, mientras renderizamos que está activado, y Enable in Viewport, activado en el Viewport, nos está asignando algo, un espesor a esta línea, pero no dejó de ser una línea. ¿Y por qué nos está asignando esta forma radial? Voy a poner F4 con F3, porque más abajo tenemos aquí la opción que dice que es radial, con este espesor, thickness, la cantidad de lados, miren cómo se está modificando, y bueno, el ángulo aquí no va a jugar, lo vamos a dejar en 0. Sí, un truquito, si cuando tengo estas flechitas, estos spinners creo que se llaman, o bueno, manejador de estas flechitas, con el botón derecho, si le doy siempre vuelve a 0, en cualquiera, por ahí les puede servir. Eso dentro de Max, no es de Windows ni otro programa. Bueno, esta geometría que estamos viendo acá, que en el viewport evidentemente que la estoy viendo porque nos dice en el viewport y porque la estoy viendo, también se va a ver en el momento de render. Si yo lo destildo ahí cuando renderice, no se va a ver ninguna de estas líneas. Las líneas que no tienen espesor o que no están activadas, que se activen en el render, no se van a ver. Entonces es importante activar ambas. Pero también, si nos fijamos, tengo los subobjetos. Yo puedo elegir el vertex, poner una vista top, se ve un poquito más. Voy a poner F3, ven que sigo teniendo el vertex ahí y puedo seguir haciendo las mismas operaciones que estuve haciendo antes. Entonces de esta manera tranquilamente esto podría haber sido una baranda de algo. Podría haber, por ejemplo, clonado hacia arriba en vertical y en Z un par de veces como instancia, un par o varias. Entonces yo al modificar una, obviamente estoy modificando todas. De ahí es el potencial de esto. Una geometría súper simple, como son líneas con un espesor, ya está. Hay otros modificadores externos que veremos después, donde yo le puedo asignar otro tipo de perfilería a las líneas, pero este es muy práctico.
A su vez, en vez de que sea radial, pero en este caso tengo que venir al nivel del rectángulo porque en el editable spline no está, o convertir, digamos, esta a editable spline. Ahí tengo el rendering, activar el rendering en viewport y darle una forma rectangular de tanto por tanto va a salir en las unidades que estemos trabajando. Puedo trabajar con un ángulo aquí, no sé si están recomendados para hacer muros y esto, porque seguramente lo están pensando, pero si algún borde o algún zócalo simple, por ejemplo, puede resultar alguna baranda, como decía. Bien, recuerden, esto está bueno, como les decía, porque sigo teniendo sus objetos de la línea. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando el segmento, lo podría mover o lo podría borrar con la tecla suprimir directamente, y podría venir al subobjeto vértice y en una vista top moverlo aquí, y estos dos evidentemente no están soldados como vimos antes. Voy a minimizar esto si no molesta tanto, le doy un weld y ahí se rectifica. Es muy útil practicar con este tipo de geometrías fáciles y de los shapes. Parece abstracto, parece que no lleva nada, pero de a poquito nos estamos metiendo en 3D y les ahorrar mucho tiempo de modelado, mucho tiempo de edición cuando tengan que corregir pequeñas cosas en el modelo, incluso en 3D. Pues vamos a ver que en las formas en 3D se manejan con subobjetos similares, aunque obviamente voy a poder también manipular polígonos y caras, pero el procedimiento es bastante parecido.